Vamos a un segundo ejemplo. Dice un equipo de topografía tenía que encontrar la distancia AC, ¿sí? De un lago. Los asistentes de campo se colocaron en los puntos A y C, mientras que se colocó un instrumento para medir el ángulo en el punto B a 100 pies del punto C, en dirección perpendicular. El ángulo medido fue de 75.212 grados. Determinar la longitud de AC y de A a B. Bien, vamos a poner los datos en este triángulo rectángulo que se forma con el enunciado del problema. El ángulo entonces es de 75.212 y dice que se da en el punto B. Sí, este ángulo es la medida que tomó el dispositivo para medir el ángulo. Entonces, este va a ser nuestro cateto adyacente porque está tocando al ángulo de referencia, y este va a ser el cateto opuesto porque es el que no toca al ángulo de referencia, y la distancia AB será la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces hay que determinar el valor de los lados AC y AB. Y para este triángulo que se forma, el lado AC será el cateto opuesto, repito porque no toca el ángulo de referencia, y el lado CB será el cateto adyacente, y también tenemos que AB será la hipotenusa con respecto a este ángulo de referencia. Entonces vamos a empezar por calcular el valor de AC, que para este triángulo corresponde al cateto opuesto. Y entonces, como conocemos el cateto adyacente y estamos buscando el cateto opuesto, vamos a buscar una función trigonométrica que relacione el cateto opuesto y el cateto adyacente. Esa función es la tangente. Entonces, volvemos a escribir tangente, que se define como cateto opuesto entre cateto adyacente. En este caso lo que queremos obtener es el cateto opuesto. Hacemos una sustitución. Tangente de 75.212 es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, que ya sabemos que mide 100. Vamos ahora a hacer nuestro despeje. Entonces este 100 que está dividiendo pasa para acá a multiplicar, y entonces el cateto opuesto nos queda como 100, bueno, cateto adyacente por tangente del ángulo, que ya sustituido sería igual a 100 por tangente de 75.212. Entonces vamos a realizar esa cuenta. Vamos a borrar esto. 100 por tangente de 75.212. Cerramos el paréntesis, nos da un resultado de 378.80 unidades, ¿sí? Que en este caso serían pies. Entonces eso quiere decir que la distancia de AC que corresponde al cateto opuesto va a tener una longitud de 378.80 pies. Y vamos a calcular el lado AB, que en este triángulo rectángulo corresponde a la hipotenusa. Y de acuerdo al dato conocido, que es el cateto adyacente, vamos a buscar una función que relacione cateto adyacente e hipotenusa. Entonces, en el formulario, la función que relaciona cateto adyacente e hipotenusa es el coseno del ángulo. Y entonces vamos a poner que coseno del ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, sustituyendo datos, nos queda coseno de 75.212 es igual a 100, que es el cateto adyacente, entre el valor de la hipotenusa. ¿Sí? Tenemos que despejar entonces a la hipotenusa. Primero entonces vamos a cambiarla de posición. Aquí está dividiendo, pasa para acá a multiplicar, y entonces nuestro despeje preliminar nos queda como h por coseno de 75.212 va a ser igual a 100. Y entonces a partir de aquí ya podemos tener nuestro despeje completo de la hipotenusa. Estorba el coseno del ángulo, está multiplicando, va a pasar para acá a dividir al 100, y entonces nos queda hipotenusa es igual a 100. Esto pasa a dividir al 100,
100 entre coseno de 75.212. Vamos a hacer nuestra operación. Entonces nos queda, voy a poner tantito la calculadora por acá. 100 entre coseno de 75.212 nos va a dar un valor de 391.78. Entonces la hipotenusa de este triángulo nos da 391.78. Eso quiere decir que el lado AC va a tener una medida de 378.80 pies y el lado AB, que corresponde a la hipotenusa, va a tener un valor de 391.78. Es lo que acabamos de escribir acá.